La primera pregunta va por este bloque que habíamos hablado, ¿no? De memoria histórica. Y no sé si crees que, un poco como hace sus personajes, cree que la sociedad española debe echar más la vista atrás y tener más en cuenta la memoria y el tiempo atrás. Pues sí, yo creo que la sociedad española debe echar la vista atrás. O sea, no solo las personas de mi edad, sino la gente también más joven. Eh, Sobre todo porque, por ejemplo, hablando de mi generación, sobre todo porque a mi generación no hemos recibido durante 40 años, bueno, no, yo no tanto, nací en el 50, pero durante 40 años la sociedad española estaba secuestrada y no se la informaba en absoluto de lo que le estaba ocurriendo a la propia sociedad española, de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Yo entro en parte en esa generación y 3 o 4 generaciones después de yo mismo. O sea, para darte un ejemplo, por ejemplo, la historia de España, yo en el colegio que estudiaba, que era con franciscanos, nos la impartía un falangista, se llamaba entonces Formación del Espíritu Nacional. Y entonces puedes imaginarte qué tipo de historia de España me llegó a mí cuando tenía 13 o 14 años. Los chavales de ahora mismo no están en esa situación. Yo creo que, por ejemplo, la gente joven tiene, tiene otras preocupaciones, pues la ecología, el cambio climático, la identidad de género, cosas que afectan directamente a su futuro en los puestos de trabajo, cómo va a ser la posibilidad de encontrar trabajo en el futuro. Y en efecto son cosas que les afectan de un modo inmediato. Pero también ellos deben también echar la vista atrás, enterarse de en qué país vivieron sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos, no solo por una cuestión familiar y sanguínea, para conocerlo mejor, sino porque todo esto les va a dar información acerca del país que viven, porque hay muchos de los problemas o muchas de las realidades de ahora mismo, pues la cuestión de Estado, digo por poner un ejemplo, la cuestión territorial, etcétera. Varios temas de este tipo que van a encontrar la respuesta en el pasado. No la y ya eso para ellos es una realidad, pero la respuesta la van a encontrar algunas de ellas en el régimen del 78, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que toda la sociedad es bueno que eche la vista atrás. Es bueno y además es saludable que tengamos una buena relación con nuestra memoria. O sea, en el año 1900, no sé si fue el 13 o el 14, que vinieron varios relatores de la ONU. Una de las primeras cosas que dijeron era la sorpresa de encontrarse, ellos lo decían de un modo muy eufemístico, una sociedad española muy inmadura. Lo que trataban de decir era, y esto ya lo asumo yo, era la mala relación que tiene el español con su pasado. De hecho, yo como cineasta lo veo también y como espectador. Quiero decir, solo hace muy poco que se ha empezado a hablar de ETA, esta temporada, por ejemplo. Y de un problema y sobre todo, bueno, ya existió Patria, pero sobre todo de esa realidad que eran los arrepentidos y los encuentros con los familiares de las víctimas. Pues Iciar Bollaín ha tenido la buena idea de hacerlo, pero da la impresión de que el español le tiene miedo a su pasado inmediato. En mi pasado inmediato yo incluyo los 80 años desde la guerra hasta ahora. Los relatores decían de nuestra mala relación y también, hablando de la memoria histórica, les parecía muy chocante encontrar que las generaciones que estaban hablando de, de las fosas y de la excavación de las fosas y de las exhumaciones eran las generaciones de los bisnietos, que en ningún otro lugar que haya habido una dictadura, pues como Italia, Alemania, Argentina, estas cuestiones se abordaron infinitamente antes. Entonces, a tu pregunta, de nuevo la repito, sí, 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 creo que debemos echar la vista atrás. También para entendernos, para entender nuestra historia, para saber de dónde venimos y también para prosperar. Y también, sobre todo, que la parte más oscura, pues tratar absolutamente de que no se repita. ¿Y el cine crees que tiene también tiene que mirar más atrás? Y no solo tanto al tema de la guerra, sino lo que has dicho tú de ETA, que
parece que ha surgido más recientemente que todo el tema de la dictadura, de la guerra civil que lleva más. Sí, no, se han hecho varias películas sobre la guerra española. Yo creo que la gran película sobre la guerra española está todavía por hacer. Y sobre la posguerra también se ha hecho alguna. Yo recuerdo una de José Antonio Nieves Conde, que se llamaba Surcos, que era muy certera acerca de cómo se vivía en los años 50 una familia que, como las familias de las que yo hablo en mis películas, viene de un extracto rural y viene en busca de fortuna a Madrid. También Fernando Fernán Gómez, en alguna película que estuvo, a propósito, estuvo vetada, como El mundo sigue, habla del Madrid de los barrios de esa época y de lo durísimo que era sobrevivir en Madrid. Y lo hablaba también a través de una familia con una hija muy decente, la cual acaba suicidándose, y con otra hija ligera que entendía que el modo de sobrevivir era alternando, porque así tenía una vida mejor. Se han hecho, estas dos, por ejemplo, estos dos ejemplos que te digo, son dos películas muy notables, pero no se ha hablado lo suficiente. Por ejemplo, llevándolo ya a mi terreno, los final de los 70, principio de los 80, los años que después se han llamado la movida. Hay muy pocas películas sobre ese momento. O sea, en ese momento la calle de Madrid, porque era la calle donde yo vivía día y noche, lo más importante estaba ocurriendo en la calle. Pero tal vez, bueno, el cine es un negocio caro. O sea, se llevó a cabo todo lo que era inmediato. Por ejemplo, grabar una canción. Eso costaba muy poco dinero. Diseñar ropa, que lo hacías con 4 trapos. De hecho, la mejor literatura que hay de ese periodo son las cientos de canciones de los cientos de grupos que hubo entre el 77 y el 85, que hablan de nuestra vida en ese momento. Pero el cine no la retrata. O sea, no quiero ponerme yo como alguien excepcional haciendo Pepe y Lucibón y Laberinto de Pasiones. Pepe y Lucibón es una película que se caracteriza por su imperfección. Es decir, es toda ella una imperfección. Pero sí hablaba de la gente, sí hablaba de la vida que yo llevaba y sí hablaba de la gente que yo veía en ese momento. También se hizo Viva la clase media, pero que también habla de otra, y Ópera Prima, que habla de los progres, que ahora con Vox han adquirido como otra resonancia y un significado distinto. Los progres eran otra cosa en los 70. Se hicieron, pero no hay muy pocas películas que hablen de ese momento en el cual la sociedad y especialmente la juventud cambia radicalmente y además cambia de la noche a la mañana. Llega un momento en que, sin ponernos de acuerdo, dejamos de tener miedo a los grises y se nos abre un país absolutamente libre, en el que podíamos gozar de todo tipo de libertades, de todas, e incluso de algunas abusábamos. De ese momento tan interesante, creo que hay pocas. Bueno, culmina Arrebato, que tiene otros temas, además de Madrid y de la movida, pero se hicieron pocas películas. Y, por ejemplo, sobre ETA se han hecho muy pocas y ha habido miedo de tocar el tema. Ahora se ha estrenado Maisabel, yo le deseo que le vaya muy bien. Es una película muy interesante. De lo que habla también es algo que nos afecta a todos, pero que con esto, yo sobre todo estoy esperando si hay alguna reacción de la ultraderecha. No significa que ETA esté viva, no. ETA murió hace 10 años. Lo que pasa es que hay cosas que solo nos vivieron allí y que nosotros en Madrid no las vivimos. Y este proceso, por ejemplo, el de los arrepentidos, es un tema dramáticamente muy interesante y que hasta ahora era totalmente inédito. Creo que todavía se pueden hacer más películas sobre eso. Pero sí, el español se muestra tímido o atemorizado a veces a la hora de hablar de nuestros problemas, de nuestra realidad. Pero ya no hablo de conflictos bélicos, como fue la guerra civil, o de pronto terrorismo negro, como el de ETA, sino hablar de cómo somos los hombres, de cómo son las mujeres en los 50, en los 60, en los 70, en los 80,
Quiero decir, el macho ibérico ha seguido siendo macho ibérico durante mucho tiempo. Yo creo que ahora no. Yo creo que ahora absolutamente en España, como en general en los países civilizados, quiero decir, la masculinidad se entiende de otro modo. Hay una nueva masculinidad. Y que, por supuesto, ayuda a la mujer en muchos aspectos, pero se plantea de otro modo. Es decir, el Latin lover es un término que pertenece al pasado y que como personaje ya está totalmente obsoleto. Pero sí, pero creo que, como te he dicho, no quiero repetirme, pero me voy a repetir, que somos tímidos y nos da un cierto miedo hablar de nosotros mismos en términos del pasado. Cuando también te hablaba sobre la juventud que debía volver su mirada al pasado, entender de dónde vienen sus familias y entender también ciertos problemas que existen ahora mismo y que el origen está en hace 40 años, algunos. También, sobre todo, es para negar al revisionista. Estamos teniendo ejemplos de revisionismo, quiero decir, lo de Camuñas el otro día, hace 2 o 3 meses, con el jefe de la oposición delante, diciendo claramente que la única culpable de la guerra civil fue la República. Claro, que alguien diga eso y además, por otra parte, esté junto a políticos contemporáneos que no le digan nada, es delicado, porque, quiero decir, ese hombre está mintiendo. Está mintiendo, la historia no es así. Ni hay ni siquiera una equidistancia entre la República y el alzamiento de Franco. No. Fue un golpe militar. Entonces, yo veo en ciertas cosas que la derecha trata de reescribir nuestra historia. Entonces, contra eso, yo aconsejo a la gente que no, que se la lea, que hay libros que hablan de ella, de la historia real, y que este revisionismo, que después, por otra parte, se expande en las redes sociales, que se olviden de ello. Porque hay mucha gente interesada en venderte otra historia, que no es la tuya. ¿No crees que han evolucionado tus personajes femeninos, que son gran parte de ellos, ¿no?, de tu filmografía, a la par que ha evolucionado esta nueva ola de feminismo, tanto intelectual como institucional, ¿no?, como que el feminismo ha tenido otra evolución? No sé si crees que ha habido una evolución también por parte de tus personajes. Yo, he hecho ya 22 películas y media y es cierto que me caracterizo más por escribir grandes papeles femeninos que masculinos. Ahí en mis películas están llenas de madres y de abuelas. Entonces, yo creo que depende de la época de la que hable. Quiero decir, en Qué soy yo es una madre en los años 80. En Dolor y Gloria es una madre que al principio la muestro en los años 60, año todavía de posguerra, con lo cual es una madre muy distinta, parece que tiene un peso sobre sus hombros. La de Volver es otra madre contemporánea, con otra actitud frente a la vida. Todas ellas, todas mis madres, para hablar de los personajes femeninos, casi todas son de origen rural y que vienen a la ciudad para sobrevivir, mejor que sobrevivir, para buscar una vida mejor. Yo pertenezco también a ese estrato social y por eso hice ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, donde hablo directamente, no es que yo tuviera un lagarto ni nada de eso, pero hablo de la clase social a la que pertenezco. Entonces, yo quiero creer que la mujer en mis películas, desde la primera película, desde Pepe y Lucibón hasta ahora mismo, yo como autor les doy, y todas tienen en común eso, una enorme autonomía moral. Más allá de que sea una ama de casa, una monja, una chica moderna, una drogadicta, o sea, todas ellas moralmente se sienten y actúan como seres libres. Entonces, y eso no ha cambiado en el resto de mi cine, que en ese sentido sí que las primeras películas de los 80, que son básicamente comedias, son también películas políticas. O sea, defender la libertad y esa autonomía femenina es una postura muy concreta. Yo lo hago a través de unos personajes que no hablan de esas cosas. Entonces, por ejemplo, en España hay tantas madres, o
o han evolucionado tanto las madres como ha evolucionado la idea de la familia. La familia en los últimos 30 años se ha multiplicado y ofrece una variedad que probablemente a los católicos no les haga gracia, pero una gran variedad. O sea, hay familias con dos madres, hay familias monoparentales, hay familias con dos padres. Y entonces ese sustrato religioso, el sustrato católico, mejor dicho, que tiene la idea de la familia católica y romana, no lo tienen ahora las familias de nueva generación. Y creo además, y en eso es esencial también la evolución que ha ido teniendo la mujer como madre de familia en estos casos. Entonces todo eso ha cambiado muchísimo con el nuevo feminismo de última hora y con todo lo que está, con todas las reivindicaciones que está habiendo por parte del sector femenino, con toda la razón del mundo, porque quiero decir, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, quiero decir, mis películas, los papeles femeninos cambian de acuerdo con la historia, de acuerdo con el género de la película, no con el género ya, son mujeres. Y de acuerdo con la época en la que lo ruedo. Por ejemplo, en mis películas también ya la mujer, desde la primera, desde los 80, empiezan a aparecer ya mujeres trans. Que a mí me parece que realmente la igualdad de la mujer ante sí misma llegará en el momento que no distingamos entre mujer biológica y mujer trans. Ahora de momento hay que hacerlo. Pero en mis películas aparecían de modo natural como parte del mundo en el que vivía. Esto también, por ejemplo, es que esto es un tema delicado, lo de la mujer trans y el feminismo actual. Hay sectores históricos entre las feministas históricas que están en contra de equiparar su lucha y sus derechos con los de la mujer trans. O sea, ellas comparan la mujer biológica y en este caso son mayores, entonces claro que las trans no han tenido la lucha sobre el feminismo que ellas han tenido desde el principio. A mí me parece, yo estoy en esto totalmente en desacuerdo con, por ejemplo, por mencionar alguna de las históricas, Carmen Calvo, que digo porque tengo una imagen de ella oyéndola en televisión, hablando sobre la ley trans, por ejemplo, que creo que todavía no se ha firmado, no está, por lo menos el Partido Socialista. Y algunas de las condiciones que proponían. Por ejemplo, que se podía hacer que el transexual podía empezar o estar ya en su época de tránsito a los 16 años y que a los 16 años tú podías decidir por tu identidad sexual. Esto quiere decir, tiene que ver de refilón con el feminismo, porque en algunos casos se trata de mujeres que han nacido en cuerpos de hombres. Entonces yo no estoy de acuerdo, ella decía que eso es un disparate, que cómo iba a decir un niño a los 16 años, iba a tener la madurez para decir yo realmente soy una mujer. Los niños trans, sí, y espero que ella lo haya visto como lo he visto yo y no veo mucha televisión, si ves, y aparecen de vez en cuando niños o niñas transexuales de 9, 10 años, tienen una madurez que no tienen muchos de 18 años, porque algo que ella también olvida es que los niños trans y las niñas trans empiezan a manifestarse muy pronto, empiezan a manifestar su identidad y para preocupación de los padres desde que tienen 2 o 3 años. Y entonces, desde esa edad hasta los 16, han tenido para madurar quiénes son o quiénes quieren ser. Entonces, creo que les da una madurez mucho mayor que a los chicos y las chicas digamos, biológicamente normales. O, bueno, aunque de todos modos, dentro de esto también también se ha ampliado mucho también todo lo que tiene que ver con el género. No me voy a complicar ahora la vida con ello y solo vamos a hablar de las madres.
Como te he dicho, casi todas vienen del pueblo, en madres paralelas también. Entonces, yo en todas las anteriores realmente me he inspirado en mi madre. Y también como la generación de mi madre, estas mujeres, tanto la del 84 como incluso la de Volver, han heredado de esa generación, por lo menos en mi pluma, la sumisión al hombre. Eso es algo que yo he vivido desde niño, pero que creo y que es una de las grandes luchas de las feministas actuales. Mi educación era, el hombre era el rey de la casa y la mujer era pues todo el gobierno, porque la que estaba en relación con los problemas del hogar era la mujer. Con mucha inteligencia ha conseguido gobernar las casas sin que el hombre se diera cuenta. Pero, por ejemplo, en Madres Paralelas, hablando de mi cine, son 3 mujeres, en este caso sí hay una novedad con respecto a ellas, son 3 mujeres que no tienen a un hombre al lado. Son 3 madres, 2 solteras y una divorciada, y que viven su vida sin la sombra del hombre. Con todos los problemas que acarrea ser una madre soltera, tener que compaginarlo eso con tu trabajo, con tus aspiraciones, con todo eso, y etcétera, etcétera. Esto diferencia mis mujeres en Madres Paralelas con respecto a las otras. Y también algo que yo no he tratado mucho es, y que lo hago con todo el respeto porque creo que es humano, el papel de Aitana, por ejemplo, Sánchez de Gijón, es una madre que se confiesa a sí misma como que no posee instinto materno y que eso es terrible para su hija, y antepone su carrera, que quiere ser actriz y lo consigue, a educar a su hija y a estar con su hija, y la hija vive con el padre, lo cual significa no vivir bien ni con el padre ni con la madre. Esto también es una novedad dentro de la trayectoria de mis mujeres, y que tiene que ver también con la libertad de la mujer, con elegir de pronto el trabajo en vez de la familia. Es muy complicado, tienen que pagar un precio en forma de culpabilidad tremendo, pero como elemento dramático, a mí también es un tipo de madre que me interesa mucho. Y en el primer bloque hablábamos, contabas que a finales de los 70, 80 se abría todo un mundo de posibilidades, de libertades, ¿no? Y quizá una de esas que empezaba a desarrollarse era la libertad sexual, ¿no? Y también de género, de identidad sexual. Sí. No sé si crees o tienes, porque da la sensación de que en los últimos años, en vez de adquirir más derechos en cuanto a libertad LGTBI o en cuanto a derechos del colectivo, parece que como que vamos hacia atrás, ¿no? Que cada vez parece que tengamos miedo a salir a la calle, o crees que es al revés. No, hombre, si nos fijamos en la actualidad, en las noticias que dan los telediarios y los periódicos, da la impresión, no sé en qué tanto por ciento, de que, por ejemplo, los delitos que tienen que ver con el género, o sea, con la homofobia o con también la xenofobia o el feminismo, han crecido bastante en los últimos años. Es decir, sin ir más lejos, hace 2 o 3 semanas ocurría esta manifestación neonazi, protegidas por 2 lecheras, más que proteger a quienes insultaban, parecía que estaban protegiendo a los neonazis, que por supuesto exhibieron símbolos nazis, a ver qué se va a esperar de un neonazi. Y diciendo, pues, fuera, sidosos y maricas. Quiero decir, actos como estos son impensables en los años 90 o incluso en los 80, lo cual significa que hemos ido a peor. O, por ejemplo, ya el asesinato de Samuel, al grito de maricón de mierda, a mí se me pusieron los pelos de punta. O sea, digo, no puede ser que esté viviendo en este país, no puede ser quiero decir, que toda la lucha de nuestra sociedad para adquirir un montón de derechos que ya los tenemos, da la sensación de que tenemos que defenderlos con uñas y dientes porque están a punto de olvidarse de ellos, de arrebatárnoslo. Entonces, yo creo que la sociedad española en este sentido ha ido a peor.
Y ya te digo que tenemos, desgraciadamente, tenemos ejemplos muy frecuentes. Claro, uno se pregunta por qué ocurre esto. Yo creo que hay varias razones, pero vamos, lo primero que se me ocurre es la polarización política que hay en España, en la que está viviendo la sociedad española. Y sobre todo el discurso de la ultraderecha, que no tiene el menor prejuicio en manifestarse homófoba, xenófoba y antifemenina o antifeminista. Creo que eso crea un caldo de cultivo y crea una atmósfera que estimula los peores instintos de determinados jóvenes, que no les corresponde además ser neonazis. Son demasiado jóvenes para saber lo que era eso. Yo creo que en este caso las manifestaciones orales de la ultraderecha están siendo esenciales para darle alas a este tipo de grupos que están de acuerdo con ellos y que no lo disimulan, sino que pasan al ataque. Y a mí me parece gravísimo. Me parece gravísimo porque, quiero decir, no hay un modo de progresar sin... volviendo atrás, quiero decir, es exactamente lo contrario, es retraerse. Quizá a lo mejor, no sé, ven amenazadas alguna parcela. Hablo de en este caso de la ultraderecha o de estas personas neonazis que se manifestaron. Más libertades del colectivo LGBT, quizá pueden verse amenazados ellos o sus libertades. La derecha, dices. Sí, de alguna forma. Pero ¿en qué sentido les va a afectar el hecho de que haya más derechos para el colectivo LGTBIQ? Que ahora hay que poner la Q también de queer. Es decir, eso significa que hay un grupo de personas con unos gustos para hacer su vida de acuerdo con ellos mismos o con ellas mismas, que les afecta a ellos. Es decir, no afecta a la gente de derecha. La gente de la derecha sigue haciendo su vida, la mujer que reza el rosario lo seguirá leyendo, y el que vaya a misa sigue yendo a misa, que nadie del colectivo LGTBIQ se va a oponer a ello. Ninguno de sus valores están en entredicho. Lo único que ocurre es que hay un colectivo y hay un grupo muy grande de gente que se va a sentir más libre, más auténtica y haciendo la vida que le corresponde. Eso es un fantasma que realmente no debe existir, no tiene pies ni cabeza. Es que son derechos, y esos derechos simplemente a la persona que los ejerce le dan libertad, le proporcionan su propia vida, pero a los que piensan de un modo opuesto o incluso radicalmente opuesto, no sufren ningún peligro. Ninguna de las cosas en las que creen van a sufrir ninguna amenaza por esto.